Me sorprende que después de todos estos años no podamos decir con certeza quién está detrás del atentado. El atentado contra Juan Pablo II me resultó fascinante por varios motivos, pero uno de ellos destaca sobre los demás. Fue el único gran delito casi perfecto de la historia. Hasta hoy sigue siendo una incógnita para mí. He oído muchas teorías, pero prácticamente no hay ninguna prueba. El Vaticano no lo ha dicho todo. Tengo la impresión de que saben mucho más de lo que han hecho público. Tenemos que tener en cuenta que en cualquier lugar donde hay personas que luchan por el poder, donde hay mucho dinero y grandes intereses políticos en juego, siempre es posible encontrar a alguien dispuesto a cometer un asesinato. Especialmente en Italia, y el Vaticano está en Italia. Va bene il comunismo. They are the focus of evil in the modern world. Non abbiate paura! Operación Secreta Pontifex. El Vaticano durante la Guerra Fría. Los dosieres secretos del Vaticano. Capítulo 2. Roma, prisión de alta seguridad de Revivia. Ahora se activa la alarma. Este es el archivo del Tribunal Penal, que cuenta con 1 kilómetro lineal de documentos. Estos son los folios de procesos analizados en Roma desde 1951 hasta nuestros días. Aquí vemos, por ejemplo, las actas del proceso Moro. Estos son los documentos del proceso de la Logia P2. En esta estantería, a partir del último estante, vemos los documentos del proceso sobre el Sumo Pontífice. En total, 84 archivadores con unas 100.000 páginas. Me llamo Paolo Musio y soy el responsable del archivo del Tribunal Penal. He seguido como funcionario todos los macroprocesos, desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Estas son algunas fotos de cerca del momento del atentado contra el Sumo Pontífice. Aquí podemos ver la silueta de Aliatka. Es esta persona de aquí. Tiene la pistola en la mano. La vemos de cerca. Aquí está. Aquí está el Papa y aquí el coche. Esta es la mano del terrorista con la pistola. Nuestras ventanas daban al río Tíber, cerca de San Pedro. Nos dimos cuenta de que la multitud intentaba llegar a la basílica. Las calles estaban sumidas en el caos. Llegué a la esquina de la plaza de San Pedro y vi gente huyendo. Yo iba de camino al Secretariado de Estado para una reunión oficial
y entonces vi que la gente intentaba salir de la plaza de San Pedro. Estaban aterrorizados, querían escapar. Aquí hay imágenes de algunas personas que huyeron. Se supone que eran cómplices de Ali Akka. Después vi a otro hombre. Más tarde me di cuenta de que podía ser turco. Ese hombre, que pasó huyendo en una Vespa, se metió en dirección prohibida por una calle de por aquí atrás. Me sorprendió mucho. Por el amor de Dios, ¿qué ha pasado? Vi a un agente de policía y le pregunté qué había pasado. Han disparado al Papa. ...13 de mayo de 1981. Roma, 17 horas 25 minutos. Buenas tardes. Debemos abrir el informativo de hoy con una terrible noticia. Juan Pablo II ha recibido un disparo. ¿Ha sido el Papa Juan Pablo II víctima de su propia popularidad? Su santidad se encuentra en estado grave. Recibí la noticia en cuanto pudo transmitirse. Fui a hablar con el presidente y le dije que el Santo Padre había recibido un disparo. Reagan estaba muy afectado. La televisión mostró imágenes del atentado. El Papa retorciéndose de dolor, una mano con algo que parecía una pistola. Entonces entendí por qué todo me parecía tan raro. Yo era el único polaco del grupo de jesuitas de París. Y también era el único que conocía personalmente al hombre que había sufrido el atentado. Por supuesto, desde el principio hubo especulaciones. ¿Quién tiene intereses? ¿Quién está detrás? El criminal Mehmet Ali Akka, ciudadano turco de 23 años. Akka estuvo 50 horas en la comisaría de policía. Confesó los hechos. Al principio parecía un caso fácil, un proceso muy sencillo. El imputado había confesado, había sido arrestado en flagrante, no había mucho que discutir. Me llamo Rosario Priore, he sido juez instructor, he investigado el atentado contra el Papa y durante muchos años he investigado casos de terrorismo. Resultó muy difícil una vez que se descubrieron todas las relaciones y todas las personas que estaban detrás del joven turco. Para empezar, ¿quién es Ali Akka? Mi primera impresión es que no era un lobo solitario, sino un asesino profesional. El autor del atentado, Ali Akka, ha sido sentenciado a cadena perpetua en un proceso de 3 días celebrado en Roma. Durante el juicio, el turco de 23 años afirmó haber actuado solo y sin ninguna ayuda. Ha negado ser miembro de la organización de extrema derecha Lobos Grises. Tampoco ha dicho nada sobre el dinero que llevaba encima ni sobre su pasaporte falsificado de gran calidad. Detrás del terrorista estaban seguramente los Lobos Grises. Es la organización a la que pertenecía. Pero repito, Ali Akka era el ejecutor. Ali Akka no era el cerebro. Esta organización, los Lobos Grises, que parecían estar detrás de Akka, era una colectividad bastante grande y difusa. Controlaba a los turcos en muchos países de Europa. Y se puede decir, incluso lo he escrito, que resultaba cómoda para varios gobiernos europeos. ¿Por qué? Porque era una forma de controlar la emigración turca. Todos los servicios europeos querían colaborar con los Lobos Grises. Era una organización dura, armada, pero de eso a atentar contra el Papa es todo un salto. ...13 de mayo de 1981. Roma, 19 horas. La noche del atentado fue probablemente la más absurda de la historia del Vaticano.
En primer lugar, se cometieron muchos errores. El Papa recibió un disparo y se lo llevaron al Vaticano. Al Vaticano, que solo tenía una ambulancia con la luz de emergencia estropeada. La primera ambulancia no funcionaba. Tuvimos que buscar otra. La segunda no tenía sirena. Atravesaron la ciudad hasta la clínica Gemelli con una ambulancia sin sirena. Yo estaba en el coche. El tráfico era un caos. Se oían sirenas. Después me llamó mi madre y me dijo, ha habido un atentado contra el Papa. Estuvo consciente durante una parte del recorrido. Le oíamos rezar. Cuando llegaron a la clínica, media hora más tarde, estaba claro que el Papa no iba a sobrevivir. En Gemelli, Dios mío, qué desorganización. Llevaron al Santo Padre al 10º piso. Allí tenían preparada la habitación. Les dije, miradlo, se está muriendo. Hay que operarlo ya. Cuando sucedió, lo primero que pensé fue, bueno, vamos a ver si conseguimos arreglarlo. Cuando vi a Acca por primera vez, ya habían pasado varios meses. No digo que fuese inestable, sino todo lo contrario. Era un hombre inteligente, observador. Era muy comedido. Cambiaba de idea de un interrogatorio a otro. Un día decía una cosa, acusaba a determinados ambientes, y al día siguiente se retractaba y empezaba a acusar a otras personas. Les contaré la verdad sobre el atentado. Yo, Mehmet Ali Azka, soy miembro de los Lobos Grises. Uno de los líderes de la organización me prometió 3 millones de marcos si conseguía asesinar al Papa. Nos reunimos en Sofía. De las armas y la logística se ocupó el servicio secreto búlgaro y sus representantes en Roma. Los Lobos Grises prepararon y ejecutaron el atentado por encargo de los búlgaros. Si decidimos atentar contra el Papa, es posible organizarlo en Bulgaria, pero eso no significa que Bulgaria tome la iniciativa de atentar contra el Papa sin decir nada a la Unión Soviética. Eso es impensable. Algo así hay que notificarlo. No solo notificarlo, hay que pedir permiso. Esta es Vila Abamelec. El cuartel general de los soviéticos estaba a menos de 1 kilómetro en línea recta del Vaticano. Vamos a ver la puerta principal vigilada por soldados. Detrás está la entrada del cuartel general soviético, en la época de Karol Wojtyla. Por aquí pasaban los cables de los espías. Probablemente aquí se planearon los detalles del atentado. Creo que es totalmente lógico que los soviéticos hicieran esto. Es lógico y plausible. En mi opinión, lleva la firma del KGB. Estaba claro para personas como Bill Casey de la CIA y para otros conservadores que querían vincular a la Unión Soviética con el intento de atentado contra el Papa. No tenían datos suficientes para hacerlo, aunque Casey nunca abandonó. El 25 de noviembre de 1982, Sergei Antonov, representante de la aerolínea búlgara Balkan, fue detenido en Roma. 18 meses después del atentado del neofascista turco Ali Akka, Antonov y los búlgaros Aivasov y Aisilev fueron acusados de cómplices y organizadores del atentado. Al principio todos creímos la pista búlgara. Por otra parte, yo, aunque era el más joven de los jueces, era el que más antigüedad tenía
por lo que estaba obligado a firmar las órdenes de captura. Todas las órdenes contra los búlgaros llevan mi firma. En la CIA teníamos fuentes muy fiables en Bulgaria y sabíamos que la conexión búlgara no era real. Lo más importante que recibimos fueron advertencias de la Unión Soviética, del KGB y el GRU, de que se estaba conspirando contra el Papa, sobre todo en círculos como los Lobos Grises en Turquía y organizaciones terroristas francesas. Querían que los búlgaros se mantuviesen al margen. Berlín, Alemania. Los italianos sospechaban que Akka colaboraba con los búlgaros y encarcelaron durante años al director de una aerolínea búlgara en Roma. Además, difundieron la teoría de la participación búlgara. Los búlgaros se dirigieron al Ministerio de Seguridad Nacional de la RDA para que lanzasen una campaña de desinformación que inclinase la sospecha hacia los lobos grises. La Operación Papa fue una acción de la Stasi iniciada a petición de los organismos de seguridad búlgaros. Pidieron orientar las sospechas sobre la responsabilidad del atentado contra el Papa hacia la organización de extrema derecha turca denominada Lobos Grises. El autor del atentado, Ali Akka, tenía relación con los Lobos Grises, pero también había estado en Bulgaria antes del atentado. Yo fui el que encontró la correspondencia entre el ministro de Interior de Sofía y la Stasi. El ministro Stoyanov pedía ayuda a sus aliados de la Alemania democrática. Les pedía ayuda porque los consideraba justamente más capaces que los búlgaros. La Stasi accedió a ayudar a los búlgaros a inclinar las sospechas en esa dirección, y estos agradecieron más tarde esa ayuda fraternal. Se hicieron muchísimas campañas de desinformación, todas con origen en la Europa Oriental. Creo que estaban organizadas principalmente por la Stasi. Hay que decir también que en los documentos de la RDA se habla de la Operación Papa para ayudar a los búlgaros a salir limpios de toda sospecha. Pero no se dice quién fue el verdadero culpable. Los documentos evitan toda mención al autor del atentado. E incluso los búlgaros dicen solamente, no hemos sido nosotros. Pero no dicen quién fue el culpable. La gran incógnita que sigue sin resolver es qué dicen los documentos del KGB. Seguimos sin tener acceso a esa documentación. ¿Y los documentos de la CIA? No sabemos. Washington, D.C., Estados Unidos. Yo estaba en otra oficina y vi un documento en la mesa que me pareció interesante. Entonces me lo llevé y lo copié. Era un boceto del informe sobre el complot contra el Papa. 3 analistas trabajaban en secreto. Es el informe que acabó llegando a Bob Gates, que era director de inteligencia. Otras 6 o 7 copias fueron para el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el consejero de Seguridad Nacional y tal vez otras 2 personas. Ahí comenzó la campaña para intentar vincular la Unión Soviética con el atentado, la famosa conexión búlgara. Soy Melvin Goodman. Trabajé como analista en la CIA durante casi toda la primera parte de la Guerra Fría. Fui director del departamento encargado de la política exterior y de seguridad de la Unión Soviética. Eso es claramente una operación de propaganda de la CIA.
Está basada en un solo informe, sin cooperación, de una fuente búlgara de tercera mano, con apoyo del GRU, no del KGB. No hay pruebas directas, ni informes de primera mano. Mis colegas que estaban en servicios clandestinos no querían emitir ese informe porque no tenía credibilidad. Pero cuando Casey lo vio, decidió continuar. Quería los documentos que demostraban la implicación soviética. Por eso se hizo en secreto, porque sabía que iba a encontrar oposición. Para Casey era un modo de obstaculizar la mejora de las relaciones soviético-americanas. Estimado agregado militar, yo recibí formación de manos de agentes soviéticos junto a muchos terroristas europeos en campos de Siria y Bulgaria. Trabajamos para alcanzar los objetivos de la Unión Soviética en Europa. Para mí, ese intento de presentar una vinculación falsa entre el atentado contra el Papa y la Unión Soviética fue demasiado. Me di cuenta de que la CIA se estaba perjudicando, de que Casey y Gates habían hecho mucho daño a la organización y a su trabajo legítimo. Entonces me fui. Dejé la CIA por eso. Era una cuestión de principios. Los servicios secretos estropean todo lo que tocan. Relacionarse con ellos es como luchar con espejos. Es imposible entender nada. ...13 de mayo de 1981... Roma... ...21 horas 7 minutos... El Papa llegó al quirófano consciente, pero con la presión muy baja debido a la pérdida de sangre. No era fácil ver lo que pasaba, porque la sangre estaba en el estómago. Necesitaba una transfusión, pero nadie tenía el mismo grupo sanguíneo. Al final, unos médicos del hospital donaron su sangre para salvarlo. El momento más tenso fue al principio de la intervención, cuando lo abrimos y vimos toda la sangre. Intentábamos descubrir el alcance de los daños. Me llamo Doleto y soy profesor en el Policlínico Gemelli de la Universidad Católica de Roma. En 1981 era muy joven y de manera directa o indirecta viví lo que sucedió después del atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro. Si la bala hubiese pasado a un solo centímetro de donde pasó, habría causado una hemorragia catastrófica. Y eso tal vez no le habría permitido llegar con vida al hospital. La situación era muy delicada. Había mucha gente en el hospital esperando poder dar la noticia de su muerte. Alguna radio llegó a decir que ya había muerto. Llegué a la iglesia en bicicleta y me sorprendió ver a tanta gente. Estaban arrodillados en los bancos, rezando. Yo también me arrodillé y pensé, ojalá sobreviva a esta noche. Recuerdo que recé. Fui a mi oficina y recé. Para mí habría sido una gran pérdida, no solo perder a un papa por asesinato, sino todo lo que Juan Pablo representaba para la Guerra Fría. La pérdida de ese símbolo habría significado mucho más.
era terminar con la posibilidad de movilizar a todos los católicos de Europa Oriental contra Moscú. Polonia, 13 de diciembre de 1981. Recuerdo muy bien el 13 de diciembre de 1981. Era domingo. Mi turno de cámara en la televisión polaca empezaba a las 10. Antes fui a dar un paseo con mi hijo de 4 años por el centro de Cracovia. De repente, una señora se acercó a mí y gritó: «Han declarado la ley marcial. Me llamo Piotr Augustinek. Trabajaba de cámara en la televisión pública polaca. En los años 80, fotografié y grabé en secreto varios eventos de la oposición en Polonia. Reinaba el caos. La televisión y la radio estaban bloqueadas. Los teléfonos no funcionaban. Solo se podía ver y oír una cosa: el discurso del general Jaruzelski. Ciudadanos de Polonia, con total seriedad, asumo la responsabilidad en este momento dramático de la historia de Polonia. Tras la declaración de la ley marcial, el sindicato Solidaridad llamó a la huelga en la mayor fábrica de acero. Acudí allí para hacer fotografías y escondí la cámara en una caja de fideos en la que recorté un agujero para el objetivo. Fui con un amigo. Me escondí detrás de él para así poder hacer fotos en secreto. Durante la noche del 14 al 15 de diciembre, los tanques del ejército tomaron la fábrica. Todos los sindicalistas fueron detenidos. Intentaron obligarlos a volver al trabajo. La RDA y la Unión Soviética estaban de acuerdo en que los polacos no eran de fiar y en que el virus polaco era muy peligroso, por lo que el KGB y la Stasi tuvieron que colaborar para combatirlo. Treveris, Alemania. El padre Eugen vivía en esa celda. Su vida cuando estaba aquí transcurría en el cuarto que está junto a la tubería. Pero no pasó mucho tiempo en este lugar durante sus últimos 10 años de vida, porque estaba casi siempre en Roma. La ventana grande es la de su celda. Ahí vivía. Era un hombre muy solitario. Cuando venía, se encerraba en su habitación. Se sorprendía cuando alguien llamaba a su puerta, gritaba y después abría de par en par. Entonces se podía entrar a hablar con él, pero era muy solitario. Me da la sensación de que algún acontecimiento vital lo cambió profundamente. La RDA fue un poco lenta a la hora de llevar espías al Vaticano, pero al final consiguieron situar uno. Le dieron el nombre en clave Rayo de Esperanza, y eso fue lo que representó para ellos. El benedictino Eugen Brammertz era un alemán occidental que dio clases de religión en Treveris durante los años 50 y que fue captado por la Stasi. Tenemos su ficha aquí. Estos documentos son copias de la CIA que han llegado a Alemania recientemente. Recibí una llamada del obispo de Treveris que me dijo
Hay rumores que relacionan al padre Eugen con servicios secretos y con la Stasi. Tenemos que pensar qué hacemos. Aquí tenemos uno de los informes de Brammertz, en los que desarrolla toda su fantasía de James Bond. Se movía como un verdadero agente por el Vaticano y describía en detalle la situación y las condiciones de los edificios, las posibilidades de escucha, qué espacios eran inmunes a escuchas y en cuáles se podía instalar micrófonos. Eso es imposible para un cristiano y para un monje. No se puede vivir en dos mundos tan diferentes y mantenerlo oculto. No sé cómo pudo lograrlo. Brammertz consiguió un puesto en el Vaticano, en la edición en alemán del periódico del Vaticano L'Osservatore Romano. Creo que fue en 1974 cuando empezó a publicarse la versión en alemán, el medio de comunicación oficial del Vaticano. Probablemente Brammertz no se sentía muy realizado por ese trabajo, pero ya que estaba en Roma y que tenía muchos contactos, pudo prestar sus servicios como agente de inteligencia y averiguar todo lo que la Stasi quería saber. Una tercera parte de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Italia presentes en Roma eran en realidad espías. Principalmente pertenecían al campo soviético, pero también había espías árabes y de otros países. Me llamaban el topo del Vaticano. Pero en realidad nunca trabajé en el Vaticano, sino más bien al otro lado de la calle. Me ocupaba más de la radio vaticana. Me llamo Tomasz Turowski. En 1975 me infiltré en el Vaticano como agente del servicio de inteligencia polaco, camuflado como jesuita. Permanecí en ese servicio hasta el año 2007 como vicedirector con rango de coronel. Dimos a entender a los jesuitas que yo ya había trabajado como periodista en Polonia. Así que me asignaron a la sección en polaco y en ruso de la radio vaticana. Todas las publicaciones de la orden estaban encantadas. Les parecía muy bien que el padre Tomasz Turowski, que trabajaba como periodista, fuese un buen amigo del Papa. Iba siempre con mi cámara práctica fabricada en la RDA, con un buen objetivo Zeiss. Un aficionado a las fotos no llama la atención. Es mucho más fácil descubrir a alguien que se esconde para hacer fotografías. Todo el mundo lo ve. Como suelen decir los servicios secretos, el punto más oscuro está justo debajo de la farola. Los mayores daños causados por esos sacerdotes caídos, los que se integraron en servicios secretos comunistas y colaboraron con ellos, no fueron tan graves para el Vaticano, porque realmente no llegaron a tener acceso a tantas cosas. Lo más grave fue el daño causado a otros sacerdotes y obispos que fueron falsamente acusados y acabaron encarcelados o muertos. Otra consecuencia negativa fue una sensación general de inseguridad. ¿Puedo seguir confiando en esta persona? No fue eliminado del libro de la vida, a pesar de los problemas que tuvimos por su culpa y que afectaron a nuestra comunidad. Era uno de los nuestros. No puedo justificar lo que hizo. Por supuesto que no. Y es muy doloroso pensar en el daño que causó a otras personas, pero no por eso lo expulsamos de la comunidad. No lo desterramos. Es uno de los nuestros.
13 de mayo de 1981. Roma, 23 horas 47 minutos. No estaba claro lo que pasaba. Estuvo bastante tiempo en la sala de operaciones. No sabíamos si la operación tendría éxito y durante mucho tiempo temimos que pudiese morir. Al final nos dijeron que estaba bastante bien. Al final de la intervención, la situación era mucho más tranquila. Recuerdo que mi jefe tenía un estado de ánimo que podríamos definir como sereno. ¿Por qué? Porque la intervención había salido bien. Cuando Karol Wojtyła despertó, el doctor le dijo: Santidad, parece que ha ocurrido un milagro. La bala ha descrito curvas en el interior de su cuerpo, como si estuviese evitando los órganos vitales. Por eso el Papa estaba convencido de que era un milagro. Sí que se podría definir como un milagro. Si no, podemos decir que tuvo mucha suerte. Creo que esa noche fue decisiva por un aspecto fundamental. Karol Wojtyła siguió muchos años más en el trono de San Pedro y pudo apoyar a los polacos en los momentos decisivos entre el año 1981 y 1989. Además, quedó muy claro que muchas organizaciones se habían infiltrado al otro lado del telón de acero. Yo mismo lo hice. Llevé a Polonia importantes sumas de dinero. Un dinero que procedía de cuentas cercanas al Vaticano. Eran importantes sumas de dinero destinadas a la oposición. Varsovia. Se calcula que hay más de 1.600 periódicos clandestinos en Polonia impresos con maquinaria que se introduce de contrabando en el país. En este aspecto podemos hablar de una implicación cada vez mayor del Vaticano. Los medios económicos para estas actividades procedían de la Iglesia o de otras organizaciones. En aquel tiempo nadie se lo cuestionaba. En primer lugar, no venía al caso y en segundo lugar, era peligroso. Yo nunca pregunté de dónde venía el dinero. El Papa aportaba apoyo moral, pero nunca económico. Él no tenía ningún contacto con el dinero. Me llamo Stanislav Dziwisz. Vengo de una familia bastante pobre, pero siempre fiel a la Iglesia. Fui secretario de Juan Pablo II durante 27 años. Puede que algún obispo tuviese una cuenta en el banco. Es posible que introdujesen dinero en Polonia. Podían hacerlo utilizando el IOR, el Banco Vaticano, pero el Papa no sabía nada de eso, y yo tampoco. Era posible introducir dinero en Polonia de forma oficial. Se hacía a través del Instituto para las Obras de Religión, el IOR, el mal llamado Banco Vaticano. Se podía transferir dinero a Polonia y se pagaban impuestos. El responsable de todo era Wojtyła, Juan Pablo II, el presidente del comité. Se habla de unos 100 millones de dólares. Era una suma importante que permitía financiar muchas labores sociales. Nos encontramos en una iglesia profanada o desconsagrada que ya no se utiliza como iglesia. Podríamos pensar que es algo excepcional, pero en realidad no lo es. Con cada nuevo escándalo de abusos o de cualquier otra cosa que llegue desde el Vaticano, más gente abandona la iglesia. Me llamo Fidelius Smith, soy redactor de la revista Der Spiegel y autor del libro La Caja Negra de Dios sobre el Banco Vaticano. Sirvió como base para las investigaciones realizadas en el Vaticano.
El Banco Vaticano tiene una ventaja para los que quieren ocultar algo. En primer lugar, está considerado como un inversor absolutamente limpio en todo el mundo, porque viene del Vaticano. En segundo lugar, opera desde un Estado soberano, la Ciudad del Vaticano, donde no hay ninguna ley que le prohíba hacer nada. Además, no colabora con los tribunales del resto del mundo. Al investigar asuntos graves, se atrincheran tras el concepto de la soberanía de los estados. Hasta el día de hoy, se escudan en que ciertas demandas y solicitudes afectan a la soberanía nacional. Por eso no podemos hacer nada. Juan Pablo II, en mi opinión, entendió muy bien que para tener la influencia que quería necesitaba dinero. Y para eso tenía el Banco Vaticano, que debía poder actuar con toda la autonomía posible. Por otra parte, el Banco Vaticano ofrecía la posibilidad de enviar dinero al otro lado del telón de acero o a estados afectados por un embargo. Era evidente que quería perjudicar a los comunistas en su Polonia natal, y así lo hizo. Toda la actividad del IOR se ha mantenido en secreto. Es evidente que no respetaba los parámetros internacionales de la banca. Por supuesto que el Banco Vaticano llevaba a cabo operaciones bancarias normales para las instituciones del Vaticano, pero también lavaba dinero de la mafia. Tenemos por una parte el Banco Vaticano y por otra la mafia. Con su dinero procedente de extorsiones, del narcotráfico, etc. La mafia ha tenido mucho dinero en efectivo para invertir. Entonces se dirigía a un sacerdote siciliano que se encargaba de llevar el dinero al Banco Vaticano. Así funcionaba. Lo que hacía el Banco Vaticano era ayudar a la mafia a llevar ese dinero a otro lugar. Por ejemplo, adquiriendo centros comerciales o inmuebles en Estados Unidos o en otros países, llevando el dinero a paraísos fiscales o invirtiendo en bolsa o en préstamos con normalidad. Era una inversión de riesgo con el beneficio de que al venir a través del Banco Vaticano, era imposible relacionar el dinero con la mafia, porque el IOR no colabora con autoridades de otros países. Desde finales de los años 60 hasta los 90, el Vaticano se benefició en gran medida del dinero ilegal. El Vaticano se financió con dinero procedente del crimen. El estadounidense Paul Marcinkus, director durante años del Banco Vaticano, tenía el plan de aumentar los fondos del Vaticano, pero no sabía nada del negocio bancario. Decidió invertir en el pequeño Banco Ambrosiano, esperando obtener grandes beneficios. La operación acabó en una catástrofe y el Vaticano tuvo que pagar cientos de millones de dólares en daños. Por primera vez en la historia judicial italiana, tras la guerra, un tribunal de Milán ha ordenado el encarcelamiento de un arzobispo del Vaticano, Paul Marcinkus, de 55 años, presidente del Banco Vaticano desde hacía 16 años. Fue declarado culpable de colaborar en la bancarrota fraudulenta del prestigioso banco privado Ambrosiano de Milán. Lo llamativo del escándalo del Banco Vaticano es que jueces, policías y abogados perdieron la vida en cuestión de semanas o meses. Y no murieron en circunstancias sospechosas. Murieron tiroteados en plena calle, a la salida de su cafetería habitual o destrozados por las bombas. El dinero no tiene moral ni amigos. Tal vez la mafia estuviese implicada, puesto que perdió grandes cantidades de dinero en el escándalo del Ambrosiano. Una de las causas del atentado puede ser simplemente que el Vaticano operaba con grandes cantidades de dinero procedente de organizaciones criminales. Eso dijo la Fiscalía.
Nadie conoce la verdad sobre este caso. O tal vez alguien la conozca, pero tenga miedo de hacerla pública. Solo el Vaticano sabe toda la verdad. Y hay pruebas concretas. Cuando analicé el suceso más tarde, llegué a la conclusión de que el atentado estuvo plagado de errores, como si no fuera profesional, o no fuera totalmente en serio. ¿Y si era una última advertencia y no un intento de asesinato del Papa? No hay ninguna prueba. Sin embargo, yo sigo creyendo que es posible que la financiación ilegal emprendida por Paul Marcinkus podría haber sido uno de los motivos. Pero también sigo creyendo que el atentado en sí, las armas de IACA y toda la ejecución fueron cosas solo de los soviéticos. Creo personalmente que detrás del atentado había fuerzas religiosas islámicas, así como intereses políticos soviéticos. ...14 de mayo de 1981... Roma, 5 horas 59 minutos... El Papa se recuperó muy rápido de la operación. 15 días después del atentado, pudo salir del hospital y volver al Vaticano. El Papa estaba convencido de que se había salvado por la intervención divina, lo que le dio más fuerza y convicción. Juan Pablo II no tenía ninguna duda de que Dios quería que se enfrentase a los comunistas. La supervivencia del Papa y su capacidad para seguir trabajando tuvo una gran importancia histórica. Su consideración dentro y fuera de la Iglesia aumentó por haber salido casi indemne de un atentado tan grave. Y tuvo un gran papel en la historia de su Polonia natal. Sin Juan Pablo II no habría existido Solidaridad ni todo el movimiento de oposición al comunismo de los años 80. Sin ese Papa, ni yo ni muchos otros polacos habríamos tenido fuerza para sobrevivir a esos duros años. ¿Qué habría pasado sin el Santo Padre en Europa Oriental? Supongo que represión y... bueno, no lo sé. Su supervivencia tuvo una gran importancia en la historia mundial. Al final, Juan Pablo II ganó esa gran batalla que comenzó tras su elección en 1978. Fue un vencedor, uno de los pocos papas, o tal vez el único de los 264 que había habido, en ganar una guerra sin derramamiento de sangre. Pero fue una victoria amarga. La Polonia católica con la que siempre había soñado ya no existía. Polonia se convirtió en un país capitalista como los demás. Eso lo tenía claro. No quería cambiar de un sistema marxista a uno capitalista. Criticaba muy duramente el sistema capitalista. Todos los papas lo hacen, también el actual. Los sistemas económicos no piensan en el ser humano. No respetan la dignidad de las personas. Ese es el problema que seguimos teniendo hoy en día. Roma, prisión de alta seguridad de Revivia, 1983. El 27 de diciembre, el Papa fue a visitar a Liatka
Después de saludarse, se sentaron. El Papa empezó a hablar y se grabaron algunas frases. ¿Cómo está? ¿Cómo se sintió? Y cosas por el estilo. Después el Papa miró hacia atrás, se giró y dio la espalda a la cámara. A partir de ahí no se oye nada. El Papa actuó de forma muy fraternal con él. Pero nunca he oído que Ali Akka pidiese perdón al Santo Padre. Ali Akka era muy tímido. No daba la impresión de querer saber nada más. Era el Papa el que quería saber, pero en realidad no averiguó muchas cosas. ¿Qué pruebas debemos buscar? ¿Cuáles? ¿Quién le dio el arma? Es importante saber quién le dio la pistola. Pero Akka ya ha dicho de todo. Me han armado los comunistas. Me han armado los anticomunistas. Me han armado los islamistas. Me han armado los judíos. Me han armado todos. Morirá antes de decir la verdad. El único que podría decirnos algo es Akka, pero no quiere.